Well, John and I grew up on different continents, but amazingly, the Lord prepared us for each other from across all of those miles. We met in the city of Philadelphia, and John had been living in the U.S. for quite some time, so he had a real understanding of my culture, but I didn't necessarily know much about John's. Now, John comes from India, but he comes from a Portuguese Catholic community. In our 13 years of marriage, we've actually lived all of them in a country that didn't belong to either of us, because we moved to Rome, Italy soon after we married. And so it's really been an amazing opportunity for us to forge our own here in a new country, in a new place, and to really build a life that's completely ours. And we have to absolutely depend on each other for everything. Yeah, and I guess in my case, it was adapting to the identity of a Catholic living in a non-Christian, non-Catholic environment in India, which was fascinating in itself. And so the beauty of sharing this new relationship with Ashley in a new country, but also in the center of our faith, so in the heart of the church, was such a beautiful way of understanding how it doesn't matter where we come from, it doesn't matter what our backgrounds are, but the most important thing is what we center our relationships on. And in this case, our relationship was centered around Christ that we had in common. The differences between us are certainly creative opportunities, because it is an opportunity to check yourself, because you are forced to stop and open yourself up and authentically have opportunities to die to yourself as you seek to understand the other person better and better. And it's such a beautiful thing, because it brings a transformation, it brings a new life and a richness to the relationship. And I have always very naturally decided who would do what in our relationship. It's never been designated by gender. It's designated by gifts and talents and desire. I think that idea of seeing each other through the lens of self-giving rather than receiving changes the dynamic, because I know in my case, whenever I see something as what I would prefer, and especially if I know that it's not something which would make Ashley happy, I'm immediately happy to give up my pleasure. So a simple example, I becoming thy good, my good becoming thy good, and me in terms of we. And in that sense, rather than seeing everything through the lens of individuals, to see it as a sense of unitive, collective relationship where both of us are striving for the betterment of each. So in context of the vocation to love in the utopian spirit of the nuptial spirit of union, well, this is such a beautiful theme, because firstly, let's talk about what a vocation is. Vocation is to be called, from vocare. What is our call? And the idea is that we are called from Jeremiah 1 verse 5, from the womb of our mother. So he knew us before we were even conceived in our parents' minds. So Psalm 139 tells us that beautifully. And so God had a plan for us even before we were conceived, but we were part of his beautiful plan for us. And this, according to Jeremiah 29:11, is a plan for our good. And so it's a vocation, but it's a vocation to love. John and Ashley Noronha in Rome, Italy. We've been married for 13 years and we love marriage. Thank you so much for participating in this wonderful look at marriage and for your dedication to know more and to want to grow more. The secret for success in marriage: put the needs of the other person first. All the best, and may God bless you.
Estamos de vuelta. Muchas gracias a todo el auditorio por continuar con nosotros. Escuchemos ahora la ponencia Vocación al Amor y la Utopía de lo Neutro en tiempos de COVID-19, que impartirá Monseñor Hércules Medina, no sin antes presentarlo con una breve semblanza. Monseñor Hércules Medina Garfias estudió en el Seminario Diocesano de Morelia, el Seminario Menor, Filosofía y Teología. Fue ordenado sacerdote el 15 de febrero del año 1996. Servicios pastorales que le han encomendado son secretario particular del cardenal Alberto Suárez Inda, vicario parroquial, responsable de la Pastoral Social Diocesana, director espiritual en el Seminario Mayor, ecónomo general del Seminario Diocesano de Morelia, ordenado obispo el 25 de febrero del año 2016, ahora es vicario episcopal de la vida consagrada en la diócesis de Morelia, responsable de la dimensión de la Pastoral del Trabajo a nivel de la Conferencia Episcopal Mexicana. Estudios posteriores al seminario. Diplomados de Doctrina Social en el IMDOSOC, diplomado en Desarrollo Social y Cooperativismo en la Universidad Unisangil de San Gil Santander, Colombia, licenciatura en Ética Social y Desarrollo Humano en la Universidad Jesuita San Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Invito a que haga uso de la palabra, Monseñor Hércules Medina. Muchas gracias y saludo a todos y a todas en esta mañana en México y agradezco la oportunidad que me dan de compartir esta reflexión con ustedes sin pretender ser exhaustivo y reconociendo que pues en todos los temas que se plantean hoy día pues siempre quedaremos en deuda porque será muy difícil abordar estos temas en poco tiempo. Sin embargo, pues he preparado algo para compartirlo con ustedes esta mañana. Y el tema que se ha puesto para compartirlo con ustedes le han llamado Vocación al Amor y la Utopía de lo Neutro. Y desde la visión de la Iglesia lo podemos enfocar desde la alteridad, desde la visión de la Iglesia, y en este sentido voy a basarme en esta forma de exposición del tema. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. A manera de introducción o planteando un poco el status quo, estamos presenciando ya de varios años acá la presencia de la ideología de género o las ideologías en relación con el género. También estamos presenciando que en muchos países, en muchos estados, están pugnando por la legislación se adecue a estas ideologías y hay trabajos que ya van en muchos lugares avanzados. También nos damos cuenta que en la sociedad existen grupos de confrontación por la situación de ideologías. Yo recuerdo en marzo del año pasado, al inicio de la Cuaresma, en Morelia hubo una manifestación un poco agresiva, diría yo, de parte de quienes se pronuncian a favor de la ideología de género, que se les conoce como mujeres a favor del feminismo y del aborto y de muchas cosas, que gritaban, entre otras cosas, saca tu doctrina de mi vagina, saca tu rosario de mis ovarios. Entonces, esas expresiones creo que son bastante agresivas, digamos,
y por eso creo yo que existen estos grupos de confrontación. También se ha postulado una postura de cero tolerancia a la discriminación. Eso ha ido apareciendo cada vez más claro en la sociedad y sobre todo me parece también que estamos presenciando la lucha por una igualdad, sobre todo sin respetar las desigualdades justas. Y en esto de las desigualdades justas, pues no se reconoce que somos diferentes los varones de las mujeres o las mujeres de los varones. Y por ejemplo, una desigualdad justa es las características biológicas que tiene el cuerpo de la mujer con el cuerpo del varón. Por ejemplo, la estructura biológica que tiene el cuerpo de la mujer tiene las condiciones para que ella pueda permitir la gestación de un ser humano en su vientre, cosa que un varón nunca va a poder tener esas condiciones para que pueda realizarse eso. A eso me refiero, que no hay un respeto a las desigualdades justas. Sin embargo, se pugna por una igualdad sobre todos, así, sin marcar ninguna diferencia. Y entonces yo pienso que las desigualdades o las diferencias que tenemos, pues no son una pobreza, al contrario, son una riqueza, y por eso puede haber complementariedad entre dos seres diferentes. No puede haber complementariedad entre dos seres iguales. También he podido ir observando que hay una educación, sobre todo en México y tal vez en algunos otros países, una educación centrada en la dimensión corporal de la persona humana. ¿A qué me refiero con esto? De que se exalta mucho la parte del cuerpo y se olvidan de que la persona es un ser espiritual, es un ser psicoemocional, afectivo, que tiene otras dimensiones, y entonces todo se centra en mirar a la persona desde la parte corporal. Y también ahora está pugnándose porque haya la cultura de lo neutro, y eso de lo neutro lo puede uno observar, por ejemplo, en los centros comerciales, que vas a comprar ropa interior y, por ejemplo, los varones, pues ahora no encontramos unos calzoncillos o truzas con la bragueta, como le decimos nosotros acá en México, sino que ya viene sin la diferencia, y esa ropa la puede usar según ahora indistintamente una mujer o un hombre. Entonces, detalles así por el estilo que va uno observando, y pues sí tiene que tener uno mucho cuidado en ello. Entonces esto, así dicho rápidamente, me hace mirar que estamos ante un problema antropológico existencial. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Apoyando un poco en el cardenal Sara, en sus libros como de Se hace tarde y anochece, él habla en uno de sus capítulos de este libro del odio del ser humano. Y aquí quiero hacer referencia a algunos párrafos de ello. Y entonces quiero remontarme al origen de ese odio que los hombres modernos parecen profesarse tanto a sí mismos como a su propia naturaleza. En la raíz de este proceso escondido está el miedo, y han convencido a nuestros contemporáneos de que para ser libres no se puede depender de nadie, y es un error muy funesto. La desconfianza que muestra la modernidad hacia cualquier dependencia es la explicación de muchos males, y por desgracia aún no ha acabado de desplegar sus perniciosos efectos.
Si el hecho de depender de otro se percibe como una negación de la libertad, toda relación auténtica y duradera se considera peligrosa. Seguimos. La siguiente, por favor. En esta experiencia básica le resulta insoportable al hombre contemporáneo que querría ser la única causa de todo lo que le ocurre y de todo lo que es. Piensa que el hecho de recibir es contrario a su dignidad. La educación que recibimos de nuestros padres se ve como una ofensa a una libertad concebida como autocreadora. Con más razón aún, la idea de recibir de un Dios creador nuestra naturaleza de hombres y mujeres pasa a ser humillante y alienante. De esta lógica se deriva la necesidad de negar incluso la noción de naturaleza humana o la realidad de un sexo que no nace de una elección. Creo que ha llegado el momento de liberar al hombre de este odio hacia todo lo que ha recibido. Y recuerdo a un padre colombiano que decía, como anécdota, que una persona estaba muy inconforme porque Dios había hecho a unas personas altas, a unas blancas, a otras morenas, a otras de color más oscuro, a unos gorditos, a otros delgados, y entonces le reclamaba a Dios diciéndole que él lo había hecho todo mal. Y entonces que él quería hacer las cosas como él pensaba que estarían bien. Y le dice Dios, pues adelante, haz lo que tú dices. Y empezó a tomar material, agua, tierra, etcétera, todos los elementos que ocupaba, y para hacer su propia creación. Y le dice Dios, pero no puedes tomar de esa agua, no puedes tomar de esa tierra, no puedes tomar de ese aire, no puedes tomar, porque todo eso yo lo he creado y tú dices que todo lo que yo he hecho está mal, entonces no puedes tomar de todo ello. Entonces el ser humano, al estar tan enojado, tan molesto consigo mismo, él quisiera hacer una nueva creación, y es ahí donde aparece el concepto de autocreadora, y entonces quisiera ella misma recrearse, generando otras condiciones de sexo, un sexo a como ella quiera, un sexo que le complazca según su propia postura. Entonces estamos ahí con una situación complicada, ¿verdad? Seguimos. El rechazo fundamental de cualquier vínculo, de cualquier filiación, no hace sino replicar lo que en el libro del Génesis se describe como el pecado original. Benedicto XVI, en su discurso del 8 de diciembre del 2005, dijo: el hombre no se fía de Dios. Tentado por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios, en definitiva, le quita algo de su vida, que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que solo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado. Es decir, que solo de este modo podemos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y que necesita desembarazarse de esta dependencia para ser plenamente él mismo. El hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida. Entonces aquí tenemos nosotros que tomar esta parte de el hombre no se fía de Dios, porque pareciera que está atentando contra su libertad y pareciera que es mejor dejarlo de lado. El Concilio Vaticano II hace referencia a que en el siglo XIX se optó por hacer al ser humano el centro de la vida y desplazar a Dios, pensando que sin Dios el ser humano podía conocerse mejor, y por eso se
ha dejado de lado a Dios. Seguimos. Él quiere tomar por sí mismo del árbol del conocimiento, del poder de plasmar el mundo, de hacerse Dios, elevándose a su nivel, y de vencer con sus fuerzas a la muerte y las tinieblas. No quiere contar con el amor, que no le parece fiable, cuenta únicamente con el conocimiento, puesto que le confiere el poder. Más que el amor, busca el poder, con el que quiere dirigir de modo autónomo su vida. Al hacer esto, se fía de la mentira más que de la verdad, y así se hunde con su vida en el vacío, en la muerte, y entonces pierde el sentido. La libertad de un ser humano es la libertad de un ser limitado, y por tanto es limitada a ella misma. Solo podemos poseerla como libertad compartida en la comunión de las libertades. La libertad solo puede desarrollarse si vivimos como debemos, unos con otros y unos para otros. Seguimos. En realidad se trata del antiguo deseo destructivo de no recibir nada de nadie para no deber nada a nadie. La dignidad del hombre consiste en ser fundamentalmente deudor y heredero. En el fundamento del odio del hombre está ese rechazo a reconocerse criatura. Benedicto XVI, el 20 de febrero del 2009, dijo: el hombre no es un absoluto, como si el yo pudiera aislarse y comportarse solo según su propia voluntad. Somos seres relacionales y solo entramos en la verdad aceptando nuestra relacionalidad. De lo contrario, caemos en la mentira y en ella al final nos destruimos. Ser criatura quiere decir ser amados por el Creador, estar en esta relación de amor que Él nos da, con la que nos previene. Seguimos. Por ejemplo, el arquetipo de este acuerdo es el matrimonio, por el cual un hombre y una mujer, aceptando su naturaleza esencial de seres sexuados, toman conciencia de que se necesitan el uno al otro y deciden darse para siempre. Y aquí, dicho sea de paso, un tiempo acompañé el movimiento del encuentro de novios, y en una charla que compartían los matrimonios que participaban conmigo, decían que esa expresión de que te necesito porque te amo, o sea, te necesito porque te amo. Y decían, no, esa frase de que te amo y porque te amo te necesito, y no te necesito porque te amo, ¿no? Entonces en el matrimonio se hace necesaria una persona para la otra por amor, porque te amo, te necesito. Si no te amara, no te necesitaría. La relacionalidad propia de las criaturas implica también un segundo tipo de relación. Estamos en relación con Dios, pero al mismo tiempo como familia humana. También estamos en relación unos con otros. En otras palabras, libertad humana es, por una parte, estar en la alegría y en el espacio amplio del amor de Dios, pero implica también ser uno con el otro y para el otro. No hay libertad contra el otro. Solo una libertad compartida es una libertad humana. Solo estando juntos podemos entrar en la sinfonía de la libertad. Seguimos. Este resentimiento hacia la ley impuesta, hacia la naturaleza recibida, ha generado lo que llamamos las evoluciones sociales. Cuanto más dura y represiva es la sociedad de mercado globalizada, a la hora de imponer sus leyes, más tentados se sienten los hombres de demostrar que siguen siendo libres mediante la transgresión de la ley natural
heredada y la negación de cualquier noción de una naturaleza recibida. Esta lógica es un callejón sin salida que conduce al odio hacia uno mismo y a la autodestrucción de nuestra naturaleza, cuyas encarnaciones más recientes son la ideología de género y el transhumanismo. ¿Seguimos? Cuando la Iglesia condena las conductas homosexuales o el divorcio, muchos piensan que lo que pretende es imponer el control de las conciencias desde la lógica del dominio y la represión. Pero lo cierto es que la Iglesia se convierte en humilde protectora del hombre, de su ser profundo, de las condiciones de su libertad y su felicidad. La ideología de género se propone desconstruir la especificidad del hombre y de la mujer, suprimir las diferencias antropológicas. Pone todo su empeño en fabricar una nueva cultura mundial unisex, sin masculinidad, sin feminidad, que permita el advenimiento de una nueva era humana. Los hombres deberían pararse a reflexionar antes de que las consecuencias sean irreversibles. ¿Seguimos? Otro libro del cardenal Sara, de donde he tomado estas frases, dice: el silencio de la vida diaria es condición indispensable para vivir con los demás. Sin capacidad de silencio es imposible que el hombre entienda su propio entorno, que lo ame y lo asuma. Entonces necesitamos guardar silencio. La caridad nace del silencio, nace de un corazón silencioso, capaz de escuchar, de comprender y de acoger. El silencio es una condición de la alteridad y una necesidad para entenderse a uno mismo. Entonces hoy día hay mucho ruido en el mundo y hay mucha vida acelerada y la gente ya no tiene tiempo para callar y mucha tiene miedo al silencio porque no quiere encontrarse consigo misma. Sin silencio no hay descanso, ni serenidad, ni vida interior. El silencio es amistad y es amor, es armonía interior y paz. El silencio y la paz laten con un solo corazón. Seguimos. Definiciones de alteridad. Doy una definición etimológica. Alteridad viene del pronombre y adjetivo latinos alter, altera, alterum, que significa otro, entre dos. Uno de los dos, el otro de los dos, el uno, el otro. Eso mirando a la raíz de la palabra alteridad. Una definición real de alteridad se entiende por alteridad la voluntad de entendimiento que fomenta el diálogo y propicia las relaciones pacíficas. La alteridad es indispensable para entender y aceptar las diferencias. Alteridad en un sentido ético se puede ver a los sujetos como seres en relación con el otro y lo otro, es decir, con la necesidad del cuidado del otro, interpretando cómo ir con el mayor cuidado hacia el otro. Entonces, éticamente, la alteridad se debe vivir con el afán o la preocupación de no hacerle daño al que es diferente a mí o a la que es diferente a mí. Seguimos. Para poder entrar en esta otra parte de lo que la Iglesia nos puede aportar ante esta realidad, pues existe en la Iglesia lo que llamamos antropología cristiana católica. Nosotros en los seminarios le llamamos antropología teológica
y también estudiamos la antropología filosófica, y pues ambas disciplinas nos aportan bastantes elementos. Pero en este caso doy de referencia del Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, el número 22, que dice que el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio de Cristo. Entonces es importante que nosotros, al mirarnos ante el misterio de Dios, al misterio de Cristo, podemos encontrar realmente quiénes somos nosotros. Seguimos. En el Antiguo Testamento, en el Génesis 1:27 dice: Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Entonces, ahí hay una referencia de lo que Dios como creador quiso para el ser humano. Cuando Él pensó al ser humano, lo pensó como varón y mujer, y Él así lo crea. Entonces, una referencia bíblica que nos ayuda a entender que esto es obra del Creador. Seguimos. En el Génesis 2:18 dice: el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda apropiada. Y en el versículo 23 del mismo capítulo dice: el hombre exclamó, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Entonces, en estas dos citas bíblicas, por un lado tenemos claro que Dios no quiere al ser humano aislado, solo, sino somos seres en relación. No es bueno que el hombre esté solo. Y también filosóficamente sabemos, por ejemplo, por Aristóteles, que él habla de que el hombre es un ser social por naturaleza, es un ser político, y eso significa que es un ser capaz de entrar en comunicación, en diálogo. Entonces, desde ahí tenemos elementos, herramientas que nos ayudan a comprender el por qué el ser humano está en relación uno con otro, ¿no? Y por el otro lado, el hablar de que esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, entonces ahí se reconoce la igualdad de la dignidad del ser humano, del varón y la mujer. Por naturaleza somos iguales en dignidad, pero somos diferentes. Y entonces, en esa parte, fíjense por qué Dios no toma a la mujer de la cabeza del hombre o de los pies, sino la toma de un costado. Hace referencia el texto a que tomó una costilla y de ahí formó a la mujer. Entonces el autor sagrado lo que quiere entender es que no la sacó de la cabeza para no ser superior al varón, no la sacó de los pies para que no fuera inferior al varón. La toma de un costado para significar que son iguales en dignidad, pero diferentes en sus características, tanto corporales o biológicas, en el alma, la parte psicoemocional afectiva, y en el espíritu, como seres espirituales. Entonces la mujer se relaciona con Dios como mujer y el varón como varón. Y entonces la relación humana también es así. La mujer se relaciona como mujer con los demás seres y el varón como varón con los demás seres. Seguimos. Viene una situación no grata. El capítulo 3 del Génesis nos habla del pecado original, que toda esa armonía en la que Dios había creado todo cuanto existe, hay esta cita de Génesis 3, versos 4 y 5, dice: la serpiente contradijo a la mujer, de ninguna manera morirán, Dios sabe bien que el día que ustedes coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahí en esa cita damos la referencia de que hay un origen, hay un pecado en el origen que desarmonizó todo lo que Dios había hecho,
Y el origen de todos nuestros males, de la humanidad, desde que empezó a existir hasta donde vamos, ha sido ese pecado. Es decir, que el ser humano ha tendido a separarse de Dios, ha tendido a separarse del Creador y ha querido hacer su vida sin Dios. Y entonces por eso vamos donde vamos hoy día, y en las etapas de la historia de la humanidad hemos pasado las crisis que hemos pasado porque queremos hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Entonces Dios toma también una decisión: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te aplastará la cabeza cuando tú le aceches el talón. Es decir, Dios pone enemistad entre el espíritu del mal, el maligno, y la mujer, y entonces se refiere a una virgen que vendrá después. Y entonces ahí se traba una lucha que hoy día se le conoce como el combate espiritual. Desde ahí empieza ese combate espiritual y el ser humano tiene que estar luchando constantemente con esa realidad. Seguimos. El pecado original de nuestros primeros padres no fue un simple pecado de gula, sino un gravísimo pecado de soberbia al pretender ser igual a Dios, querer ser iguales a Dios. ¿Qué significa eso? Miren, el ser humano, cuando cae en la tentación de serán como dioses, es así como apropiarse los atributos de Dios. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y ustedes fíjense, por ejemplo, el ser humano se ha querido apropiar esos atributos de Dios. Hoy día quiere ser todopoderoso, siempre ha querido hacerlo así. Quiere estar presente en todos lados, y hoy, para estar presente, pues por medio del celular se hace presente en todos lados, haciendo virales muchas imágenes, y también quiere hacer conocer todo. Entonces esos son los atributos de Dios, que se los quiere apropiar el ser humano. Seguimos. Los efectos, pues, es que pierde los dones sobrenaturales, pierde los dones preternaturales, y su misma naturaleza quedó debilitada. Seguimos. Los efectos del pecado original, bueno, pues hay una ruptura con Dios, su creador, hay una ruptura consigo mismo, hay una ruptura con los demás y hay una ruptura con la creación. Entonces son los efectos del pecado original. Seguimos. Una de estas consecuencias es lo que llamamos el fratricidio, que señala el Génesis 4:2. Más tarde volvió a dar a luz a su hermano Abel. Abel era pastor de ovejas mientras Caín trabajaba la tierra. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Sucedió que cuando estaban ahí, Caín se arrojó sobre su hermano Abel y lo mató. ¿Cuál fue la razón por la que sucede este fratricidio? Que Caín no aceptó la diferencia. Monseñor, tenemos 10 minutos para concluir, por favor. Gracias. Ok, gracias. Seguimos. Viene la Torre de Babel, que es el pecado estructural. Todo el mundo hablaba la misma lengua y utilizaba las mismas palabras, y entonces el ser humano, movido por la soberbia, se dice: edifiquemos una ciudad con una torre cuya altura llegue hasta el cielo, así nos haremos famosos y nos dispersaremos por la tierra. Seguimos. Hoy día en el mundo hay 7 estrategias de George Soros para atacar todo este lenguaje, y él quiere secuestrar el lenguaje católico, y tiene una estrategia de confundir la gravedad de las cosas y promover herejías muy sutiles. Entonces el lenguaje católico quiere secuestrarlo este hombre. Seguimos. Bien, entramos aquí con Cristo, el nuevo hombre, el nuevo Adán. Seguimos. María, la nueva Eva, y San Pablo habla de
que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Entonces, María fue concebida sin pecado original y la naturaleza de ella no trae las consecuencias del pecado original, que ya las mencioné. Y Cristo, al tomar la naturaleza humana de María, es una naturaleza que no tiene pecado original, no tiene las consecuencias del pecado original, por lo mismo no está lesionada la naturaleza de María ni la de Cristo. Entonces, de ello resurge una nueva humanidad y que la Iglesia Católica, por el sacramento del bautismo, transmite esa nueva humanidad, una naturaleza regenerada, recreada, reconstruida, redimida. ¿Seguimos? Aquí es el momento de la encarnación de Jesús en las entrañas de María, y es ahí donde Jesús empieza a gestarse en las entrañas de ella. Y por eso Cristo va a aparecer con dos naturalezas. Seguimos, la humana y la divina. Seguimos. Ahí está el nacimiento de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Y es una sola persona, la segunda persona de la Trinidad, que se encarna, entonces tiene naturaleza divina como Dios, naturaleza humana como hombre. Continuamos. La unión hipostática se le llama a esta doble naturaleza de Jesús, y entonces como verdadero Dios y verdadero hombre. Seguimos. Aquí, tomando una cita del Papa Pablo VI de la Populorum Progressio, que dice que se debe buscar el desarrollo de todo el hombre, de todos los hombres, y citando a un profesor mío de la Universidad de Chile, Luis Raceto, decía que en estas 4 dimensiones podríamos expresar lo que dice el Papa del desarrollo de todo el hombre, en la corporeidad, en la individualidad, en la sociabilidad y en la espiritualidad. Y se tiene que buscar el desarrollo integral del ser humano, no desarrollar una sola dimensión o primero una y después otra. Se tienen que ir desarrollando integralmente para que la persona crezca equilibrada. ¿Seguimos? Citando al mismo Luis Raceto, por ejemplo, para el desarrollo de la corporeidad se necesita de alimentos, de ropa, de vivienda, de locomoción, medicinas, hospitales, campos deportivos, gimnasios, con sus correspondientes equipamientos. En la individualidad, sus derechos, sus intereses, sus necesidades, sus gustos, sus motivaciones y exigencias. En la sociabilidad, también crear vínculos, interdependencia, formando comunidades, creando organizaciones, fundando instituciones, articulando redes de comunicación, intercambio, informaciones, experiencias, etcétera. Y en la parte de la espiritualidad, pues es aprovechar todo lo que ayuda al desarrollo del espíritu, a las ciencias humanísticas y también las bellas artes, el cultivo de lo espiritual en la religión y también en las bellas artes. Para eso necesitamos todos esos recursos de libros, materiales audiovisuales, galerías, obras arquitectónicas, centros de investigación, congresos, conciertos, museos, templos, escuelas, universidades, salas de teatro, etc. Seguimos. El profeta Isaías, 8 siglos antes, visualiza que cómo se podrá recuperar esa armonía que existía en el principio. Y él dice: la vaca y la osa pasarán juntos, juntos acostarán sus crías, el león como los bueyes comerá paja, hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid y la ura de la víbora, el recién destetado meterá la mano, nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo, porque la tierra está llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Seguimos. La armonía que se da en Cristo lo lleva a dar gracias al Padre. Y fíjense, como una persona que está integrada en todas sus dimensiones está agradecida con Dios. Seguimos. También está
en armonía con la naturaleza, y ahí pone Jesús esos pasajes del pajarillo y de los lirios del campo que se visten más elegantes que Salomón. Seguimos. Jesús está en armonía con su origen como ser humano. Él dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había creado. Entonces, él no tiene ningún complejo de inferioridad por haber nacido de una mujer sencilla, humilde, de tener un padre adoptivo que fue San José, de haber nacido en Nazaret. No le crea conflicto todo eso, porque él está integrado en todas sus dimensiones. Seguimos. Él está en tan armonía con los demás que dice: dejen que los niños se acerquen a mí. Jesús no es un peligro para los niños. Fíjense cómo los niños gozan de la presencia de Jesús y él goza también de ellos. Seguimos. Aquí les comparto del documento de Puebla algunas visiones inadecuadas del hombre, que hay una visión determinista, una visión psicologista, economicista, estatista, cientista, y yo agrego que hay una visión de Homo videns, que es el hombre de la imagen, el Homo ciber, que es el hombre cibernético, Homo ecologicus, que vuelve otra vez a centrarse en la naturaleza. Y son inadecuadas porque están ubicadas en una dimensión, no ven al hombre en su integridad. Vamos, seguimos. Propuestas, ya para cerrar, la ideología. Primero quiero decir que viene de aideia, del griego, idea, más logos, entonces ciencia, estudio, palabra, y la definición que da el diccionario de Larousse de ideología dice modo peculiar de hablar, y buscando en otro diccionario, otra enciclopedia, dice ciencia de las ideas ya en su origen, ya en su estructura psicológica y en sus procesos de expresión a través del lenguaje. Las ideologías serían meras superestructuras de ideas emanadas de la realidad histórica, sin tener pues un valor absoluto, sino simplemente relativo de la misma realidad y con una función de garantizarle el clima propicio para su permanencia o sobrevivencia. Como ustedes pueden ver, una ideología es algo que carece de sustento porque es solo un modo peculiar de hablar. Segundo, es la invitación a conocer la antropología cristiana, la verdad objetiva sobre el hombre. El hombre es un misterio que hay que descubrir. El hombre no se puede definir. Conocer a la persona en todas sus dimensiones. Cuando me refiero a hombre, me estoy refiriendo a la naturaleza humana, varón y mujer. No estoy excluyendo a nadie. Hacer la experiencia de la evangelización. Hay que evangelizarnos, catequizarnos y formarnos de manera permanente para poder estar al día. Entonces, cuando no transmitimos este mensaje y no lo vivimos, no entendemos lo que profesa la Iglesia. Seguimos. Las minorías no pueden ser el criterio para normar la vida de la sociedad humana. El Estado no tiene facultad para otorgar derechos, sino que él reconoce y garantiza los derechos. Los sentimientos, afectos, tendencias, etcétera, no pueden ser el criterio para determinar la identidad de una persona. De lo contrario, tendríamos que cambiar de identidad cuantas veces cambian los sentimientos, las emociones, los afectos, etcétera. No hay elementos para que sea considerado un derecho humano la elección de género. Se puede respetar la decisión de una persona que es mayor de edad, pero no se puede imponer a los niños y niñas menores de edad. La esencia de la naturaleza humana jamás se podrá modificar, la sustancia, naturaleza, esencia y accidentes. Miren, cuando se estudia metafísica, se habla de naturaleza, de esencia, de sustancia, que eso no cambia, y los accidentes es lo que cambia. Entonces, una persona se puede modificar el pelo, si lo tiene chino se lo puede hacer lacio, pero eso no cambia su naturaleza, no cambia su esencia.
No podemos ceder terreno a otros que tienen una situación particular, que quieran imponer un nuevo estilo de vida, corrompiendo la libertad. Y aquí por libertad entendemos la facultad que tiene cada ser humano para tomar decisiones propias. Seguimos. Y finalmente, con la ciencia y la tecnología se pretende satisfacer la oferta y la demanda de lo que el varón y la mujer quieran, al cliente lo que pidan. Le creamos la necesidad para que después consuma. Recuerdo un caso en el año 2000, cuando yo estudiaba en Santiago de Chile, un varón se operó de sus genitales y después de que ya vio las consecuencias, estaba súper arrepentido este hombre, ¿no? Entonces, pero ahora con la ciencia y la tecnología se puede hacer eso y aparentar que tiene una cavidad como si fuera una vagina. Entonces, cuando vio que eso no funcionaba, se dio la arrepentida de su vida. Entonces, pero ahora con la ciencia y la tecnología, pues hay que ofertar y hay que cumplir lo que la persona demanda. Hay realidades, hay verdades absolutas que no son negociables. No se pueden someter a diálogo o a consenso. Las evidencias no se demuestran. Miren, por ejemplo, en matemáticas, una verdad absoluta es que 2 más 2 son 4 y vayas a donde vayas en cualquier parte del mundo, es una verdad absoluta. En química nos han dicho que H2O es igual a agua y eso no se puede cambiar. Si modificas esas fórmulas, aparece otra cosa menos agua. En la familia, el lugar natural para el desarrollo de la identidad femenina y masculina, XX y XY, es el lugar propicio en la familia. La escuela como comunidad educativa, pues tiene que sacar de dentro ese verbo educere, significa sacar de dentro, y entonces cuando se educa a una persona es para ayudarle a que ella sea verdaderamente mujer y a que él sea verdaderamente varón. Y de lo contrario, sería la educación distinta a información. Si no se desarrolla la persona humana en su ser de mujer, en su ser de varón, entonces no estamos educando, solamente estamos informando. Y finalmente, la sociedad, aplicando el principio de subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, que quiere decir ayuda, tiene que tener 3 criterios. Dejar hacer lo que los demás pueden hacer por ellos mismos, en el caso de la persona, la familia, y la sociedad debe dejar hacer lo que ellos pueden hacer, ayudar a hacer lo que no pueden hacer y hacer por sí lo que nadie haría. Y entonces las escuelas también son una manera de ayudar a que el varón sea plenamente varón, la mujer sea plenamente mujer. Y creo que hasta ahí llegaría mi exposición. Seguimos con la última solo para agradecer. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes estos puntos. Sé que hay mucho más de qué hablar de estos temas, pero yo les invitaría a ir más allá de la alteridad. Debemos vivir como hermanos, que nos hace vernos como iguales en dignidad, pero diferentes a la vez. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a Monseñor Hércules Medina por su gran participación en el encuentro. Gracias, muy bien.